la fractura de huesos nasales es una de las patologías más frecuentes que vemos en emergencia. ¿Sí? Entonces, ustedes más o menos lo que tienen que saber es qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que manejar. Eso es lo que más me importa. ¿Sí? ¿Qué es una fractura? ¿Sí? Es una solución de continuidad del hueso. ¿Ya? Que puede o no estar desplazada, eso dependerá tanto de la parte clínica como de la parte radiológica. ¿Sí? Entonces, por definición, son soluciones de continuidad de las estructuras que forman la pirámide nasal. Huesos nasales, cartílago de la pirámide o septum óseo y cartilaginoso. ¿Sí? Las fracturas nasales suponen una patología muy frecuente en urgencias, ¿sí? Y alrededor del 50%, ¿sí?, representan parte de una fractura facial. Este tipo de fracturas en general suelen tener un alto porcentaje de secuelas o deformaciones nasales, inclusive hasta después del tratamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros ya últimamente venimos haciendo explicar a los pacientes con sentimientos informados con respecto a esto, porque en general hay una alta tasa de deformaciones nasales dentro de por más que uno le pueda implantar un tratamiento de tipo quirúrgico. ¿Sí? Eso hay que avisarle al paciente. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Agresiones, accidentes deportivos, accidentes de tránsito, caídas, ¿sí?, son las causas más frecuentes de fracturas. Entonces, anatómicamente, ¿sí?, la nariz está formada por una estructura piramidal que tiene una base. La base es lo que está adelante, que está formado por la punta, por la columela, ¿sí?, y las alas nasales. Tiene un dorso, que es esto que está acá, ¿sí?, tiene las paredes laterales, que son los huesos propios de la nariz, los cartílagos alarios y la raíz de la nariz. ¿Sí? Esas son las estructuras básicas de la nariz. Y por último, por supuesto, que está también el septum nasal, que tiene una parte cartilaginosa adelante, que es el cartílago cuadrangular, y una parte posterior que es ósea, que está formada por la lámina perpendicular del etmoides arriba, que baja, y el vómer abajo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nosotros podemos clasificar las fracturas? ¿Sí? En simples, en complejas y fracturas naso-órbito-etmoidales. Las simples son las que comprometen en general solamente los huesos propios de la nariz, ¿sí?, y no están relacionados con el desplazamiento de los fragmentos comprometidos del septum nasal, en general. ¿Ya? Y las complejas es cuando ya se ve el desplazamiento de los fragmentos comprometidos, ¿ya?, y pueden afectar el hueso del septum del tabique nasal. Ahora, cuando viene un paciente con una fractura, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es un interrogatorio. ¿Ya? Nosotros muchas veces vemos a un paciente en emergencia con una fractura nasal y a veces nos dice: mi nariz no era así. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Sí? A veces nosotros no lo podemos saber. Es importante en estos casos tratar inclusive de pedirle al paciente alguna foto o alguna imagen anterior, porque ya nos ha pasado de meter a un paciente para reducir una fractura nasal y cuando te metes a reducir el hueso no se mueve, ¿no? Y no lo puedes mover aún. Entonces, ese paciente definitivamente no tuvo una fractura, ¿sí? Y lo que tienes que hacer es pasarlo ya a una cirugía reconstructiva o una rinocectoplastia. Entonces, es importante interrogarlo al paciente y que te muestre una foto. O preguntar alguna condición a un familiar o a la madre, porque muchas veces el paciente durante el primer momento, cuando llega a la consulta, puede ver hasta la nariz doblada por un hematoma. Y el hematoma te da esa apariencia como que la nariz está torcida, pero en realidad no lo está. ¿Sí? Y te llega la imagen radiológica y el paciente no tiene nada. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Tóquenlo el hueso, pálpenlo, a ver si hay crepitantes, si se mueve o no el hueso, ¿ya?, para poder determinar si existe una fractura. A mí me ha pasado de meter a un paciente a operar de una fractura con dudas, porque no sé si yo le doy la nariz torcida, pero yo no sé si el hueso se va a mover o no se va a mover. El paciente te insiste que su nariz no era así, ¿y tú qué haces ante la duda? Lo metes, la reduce la fractura, es una supuesta fractura, pero cuando lo vas a movilizar ese hueso no se mueve, está duro como una piedra. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la inspección, ¿sí? Es importante preguntarle al paciente si presentó o no presentó sangrados en el hueso, ¿ya?
Si yo tengo un paciente, hola, que me dice, no, me golpeó la nariz, no, en ningún momento le ha sangrado la nariz. Entonces, si al paciente no le ha sangrado la nariz durante el accidente, entonces, plantéense la duda que esto puede ser una fractura. ¿Sí? Si el paciente te dice que le ha sangrado la nariz, sí, puede ser por una fractura como puede ser que no. Por adelante de la nariz muchos pacientes tienen varices. Que un pequeño golpe puede presentar una hemorragia y no necesariamente porque la nariz haya fracturado. ¿Ya? Y el otro problema que se nos plantea a veces es cuando viene el paciente pasadas las 4 o 5 horas del golpe. La nariz está hinchada, está edematizada y tú no sabes si la nariz está torcida o no. Por eso esos pacientes tienen una alta tasa de deformaciones postquirúrgicas, porque muchas veces el hematoma o el edema del dorso nasal no desaparece al tercer o cuarto día, demora semanas, ¿sí? Inclusive si hay una fractura, uno lo ve inclusive en las rinocentoplastías cuando se le hace el tratamiento quirúrgico al paciente. El cirujano plástico en general tiene que quedar 6 meses, porque la nariz se hincha, es un trato edematizado, y acá nos pasa exactamente lo mismo en las fracturas, ¿ya? Entonces tenemos que ver si hay edemas, si hay hundimientos en el dorso, si hay desviaciones laterales, heridas cutáneas y si hay telecanto, ¿no? Si hay separación de la órbita, ¿sí? Hay que palpar la nariz, ¿ya? En la palpación en general no necesitan aplastarle la nariz, pero cuando uno va a revisar al paciente puede notar que crepita o que esto se puede mover, ¿ya? Y eso nos da un parámetro que la nariz está rota, ¿no? Es importante la rinoscopía anterior, ¿ya? Dentro de un problema de una fractura, ustedes créanme que la fractura no es lo más importante, ¿sí? Es importante ver que el tabique no se comprometa, ¿sí? Ustedes van a ver pacientes con traumatismos nasales que vienen con radiografías de huesos propios de la nariz normales y que el paciente viene a los 7 días que no puede respirar. Y tú le abres la nariz y vas a encontrar un hematoma de tabique terrible. Porque el golpe no ha sido así, el golpe ha sido así. Y muchas veces el hueso ni lo tocó, pero el tabique lo dobló. Y eso genera desgarro de la mucosa dentro y la colección de sangre que empieza a formar hematomas, ¿sí? Y no solamente vienen con hematomas, vienen con celulitis, porque lo dejan pasar, ¿sí? Yo me voy a traerles un video de un paciente que tengo de un absceso de tabique, que lo ordené el otro día. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es la fractura y otra cosa es el hematoma del tabique, pero pueden venir juntos en un traumatismo nasal. Entonces, cuando vean a un paciente con un traumatismo nasal, ya hay que controlarlo por lo menos durante 2 o 3 días para descartar que no esté haciendo una colección en el tabique. Agarren una paleta, ¿sí? O un alambrecito o una pinza de metal y toquen el tabique. Abran la nariz y hay que ver si es que ese tabique se hunde o no se hunde. Si tú lo tocas y está duro, entonces es cartílago, ¿ya? Ahora, si tú lo tocas y te hace esto como una depresión, pues ahí hay una colección de sangre. Y si lo ves del otro lado que está igual, bueno, ese paciente hay que abrir, hay que drenar, ¿sí? Esto es un hematoma de tabique, este se ve ahí, ¿ya? Así se ve, ¿ya? Y lo vas a ver de los 2 lados. Ojo, a veces lo puedes ver de un solo lado también, ¿no? ¿Por qué? Porque queda el tabique alineado así, ¿no? En el medio, y del otro lado ves una bolsa. Tú lo tocas y se hunde, ¿ya? Pero eso puede terminar con los días necrosando el tabique y haciendo una colección de los 2 lados, ¿ya? Entonces, la emergencia no es la fractura. La emergencia es el hematoma, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pedimos? Radiografía de huesos propios de la nariz y una radiografía de Vater para ver cómo está la estructura de la pirámide ósea, ¿sí? Como dice acá el texto, ¿no? Muchas veces nosotros clínicamente sabemos que está fracturado, ¿sí? Pero siempre que pidan una radiografía piden el informe porque va a haber siempre un problema legal, ¿ya? Y en general la literatura te dice que la tomografía se la piden cuando hay traumatismo de cara, cuando ha habido accidentes severos, cuando ha habido pérdida de conocimiento, pero realmente con los juicios que hay de mala praxis, todo el mundo que quiere meter un juicio. Entonces cuando el paciente ya viene, porque yo denunció a fulano o a vegano, ¿sabes qué? La tomografía de macizo facial
y con eso nos quedamos tranquilos, ¿ya? Pero si es un paciente que se ha caído o que se ha golpeado, que le han metido un codazo jugando al fútbol, en general, simplemente con una radiografía de huesos propios de la nariz, sí, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, acá tienen, por ejemplo, una imagen de una fractura no desplazada. ¿Ya? Acá se ve la fractura, ¿sí? Hay un trazo ahí. Esas fracturas no desplazadas en general no se tocan, eso no se opera, ¿ya? Porque está alineada, ¿sí? Acá se ve un ligero desplazamiento, ¿sí? Entonces, estas fracturas que están desplazadas, sí, hay que tratar de reducir, ¿ya? Esa reducción, ¿sí? Nosotros la podemos hacer con el paciente sedado, ¿sí? O lo podemos hacer sin sedado, pero con anestesia local, ¿ya? Pero la verdad es que la reducción de las fracturas duele, ¿sí? Uno le dice al paciente que no, pero duele, ¿sí? La verdad es que duele, ¿sí? Por más que le pongas anestesia cuando está movilizando el hueso. Entonces, esto, por ejemplo, a un niño con anestesia local no lo puede hacer. El niño tiene que dormir, no te lo va a trasladar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es sedarlo, ¿ya? Le colocamos un poco de algodón en la nariz con lidocaína y epinefrina, si quieren, ¿ya? Y luego empezamos a infiltrar toda la nariz, los infraorbitales, los supraorbitales, ¿ya? Y una vez que anestesiamos toda la zona nasal, con algunas pinzas, ¿sí? Que puede ser tranquilamente, si tienen una pinza para la reducción, bacán, y si no, simplemente con un banco de bisturí o con el dorso de una bayoneta, se puede levantar el hueso, ¿ya? La reducción de la fractura nasal no tiene mucho misterio, ¿ya? Si el problema te viene cuando la fractura es congénita y el hueso está destruido, es un flanco, ¿ya? Tú le pones una gasa y la gasa sale así como una bolsa. Se la sacas y la nariz se vuelve donde el paciente tiene que esperar para hacer una reconstrucción, ¿ya? Entonces, luego que anestesiamos la nariz, desimpactamos los fragmentos, ¿ya? Colocamos la bayoneta, la pueden colocar con un poco de vaselina o glicerina, o la pueden envolver con un dedo de guante y encima con un poco de vaselina, porque sí, cuando lo metes en la nariz raspa, en cambio cuando lo metes con un dedo de guante pasa suavecito eso, ¿ya? Eso no le molesta tanto como meter la pinza de frente, y ahí se va desimpactando. Ahora, si se ve que el tabique también está torcido, ¿ya? Ahí hay que agarrar ya una pinza que se llama ash, ¿sí? Para tomarlo y doblar el cartílago que va bien. El gran problema que tenemos es que muchas veces no sabemos también si es que el tabique está torcido por el golpe, pues ya lo tenía, no lo sabes. Y el paciente también te puede decir, no, yo no puedo respirar, doctor, por acá. ¿Cómo sabes tú si el tabique estaba torcido por el golpe o estaba bien? Difícil saberlo, ¿sí? Por eso también uno cuando lo mete a operar puede quedar con cierta deformidad del tabique que tienes que decirle al paciente, desgraciadamente, que va a tener que ser sometido, en caso de no mejorara, a una septoplastia o una rinoseptoplastia de tipo funcional en caso de que el dorso nasal también quede deformado, ¿ya? Luego que se hace se desimpacta el hueso nasal y se acomoda el tabique, hay pacientes que sí, tú lo luxas el tabique y sientes cómo entra y se queda en la línea media. Ahí tienes que ponerle gas, como si te viene sangre, ahí comienza a sangrar. Cuando uno mueve el hueso, el paciente comienza a sangrar, ¿sí? Hay que ponerle tapón con algún antibiótico por unos 2 o 3 días, ¿ya? Bueno, acá es el tratamiento del tabique, ¿sí? Acuérdense de lo que les digo, que lo más importante no es la fractura, sino es el hematoma, ¿ya? Y el hematoma hay que drenarlo. Hay que hacer una incisión sobre la mucosa hasta llegar a la zona del contenido líquido, drenarlo, abrirlo ampliamente con una incisión longitudinal y dejarle un dren, ¿ya? Hay que dejarle un dren que sea puede ser un pedacito de dedo de guante para que eso pueda ir drenando y se le hace un tratamiento compresivo durante unos 5 o 7 días, ¿ya? Últimamente lo que estamos haciendo para no dejarle el tapón tantos días es coserlo con unas láminas radiográficas, ¿sí? La moldeamos de acuerdo a la forma del tabique o con el plástico de los Baxter de cloruro, ¿sí? Que también son bastante suaves de un lado y del otro, y los cosemos con un caldo o con un bitril, se queda compacto y el tabique queda así.
para que no se coleccione sangre. Porque es muy común que cuando uno se apresura en sacar el DRE al tercer día, sacas el tapón al quinto día y ves que la nariz está igual, es hinchada dentro con sangre. Y la verdad que es lamentable. Me deprime ver esta situación, porque hay que decirle al paciente que lo tienes que volver a operar. Y a quién le gusta que le vuelvan a romper la nariz adentro de nadie. Y lo peor de esto no es ni siquiera la reducción y el drenaje del hematoma. Ustedes saben que es lo peor, lo que más duele, es el taponamiento. Es horripilante. Cuando le comienzas a meter la gasa al paciente dentro de la nariz, grita como loco. Entonces es horrible. Ahora hay taponamientos autoexpansibles como los Merocel o los Ibalón, que son unas láminas que tú las metes adentro de la nariz finitas y con la sangre se hincha. ¿Sí? Para el sangrado está perfecto, pero para contener la presión de la sangre del tabique, para que no sea un hematoma, yo no sé si lo voy a aguantar. Nunca lo he hecho. En general le metemos gas. ¿Ya? En cambio, con esas placas que tú le pones en el tabique, cuando tú le sacas la gasa, la queda espectacular, la verdad. Y la gasa, esa lámina la puedes dejar 7 días, 10 días que no pasa nada. ¿Ya? Y después se la retira. Ok, bien. Entonces, que le hemos dicho, hay que mantenerlo 24 a 48 horas. Cuando hacemos una fractura, en general el tapón lo dejamos 2 o 3 días, nada más. ¿Ya? Ahora sí, hay un hematoma, hay que dejarlo por lo menos 5 días en la nariz. ¿Ya? Bien. Bueno, y por supuesto, después de que hacemos la reducción, colocamos el tapón, le colocamos el yeso en el dorso nasal, que puede estar 8 o 10 días. ¿Ya? Pero a veces, cuando uno tiene la duda si la nariz se baja o no se baja, uno se lo puede sacar al cuarto día para ver cómo está el dorso nasal y le puede volver a colocar otro yeso. ¿Ya? Bien, entonces, las medidas generales: la cabecera con la cama elevada, reposo, y no le puede indicar al paciente que le coloque hielo durante unos 2 o 3 días, porque acuérdense que la fractura podemos hacerlo hasta dentro de 7 o 10 días, no hay ningún apuro, ¿ya? No es algo urgente, ¿sí? Analgésico y antiinflamatorio local, ¿sí? Y muchas veces tiene mucho dolor, le podemos dar corticoides. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente con una fractura unilateral o bilateral, pero no desplazada, como la que le mostré. Ese paciente no se opera, simplemente le mandamos a colocar hielo local. Si está sangrando, le podemos hacer un taponamiento, le damos antiinflamatorios biorales, corticoides si es necesario, ¿ya? Y si es necesario, el hueso está muy, ustedes ven que se mueve mucho, se le puede colocar un yeso. Y si no, no. ¿Ya? Estamos, ¿sí? Y se lo controla en 2 a 5 días. En cambio, si las fracturas son bilaterales, desplazadas o mixtas o diminutas, ese paciente hay que operar. ¿Ya? Si el edema es leve, la reducción se puede hacer dentro de los 3 primeros días. Ahora, si el edema es muy importante, nosotros podemos postergar la cirugía hasta el 5º o 7º día. ¿Ya? Yo he tenido la posibilidad de reducir pacientes al 10º o 14 días, ¿sí? Que el hueso se mueve. Pero ya en el día 21, ya no se mueve. Pero lo ideal, lo que está indicado es esto, ¿no? Antes del 7º o 10º día hay que reducir. ¿Ya? Entonces, mientras no se haga la reducción, se le manda a hacer al paciente lo mismo que uno le hace al paciente con una fractura unilateral, ¿sí? Reposo, cabecera levantada, hielo local, antiinflamatorio, ¿sí? Si está sangrando, hay que ponerle un tapón y recitarlo durante los 3 días a ver si la nariz le hincha. ¿Ya? Bien, nada más. ¿Tienen alguna duda? ¿No?